Evangelio según Marcos capítulo 5, Evangelio según Marcos capítulo 5 del verso 33 en adelante, dice así la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Marcos capítulo 5 verso 33 en adelante, dice: entonces la mujer, temiendo y hablando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, y esta es la parte central, y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Padre, bendice y aumenta la fe de nosotros, porque tu mano se sigue moviendo, sanando, haciendo milagro, Señor, libertando y haciendo milagro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Esta tarde quiero hablar sobre el tema cómo escuchar la voz de Dios. En una ocasión, Francisco fue al doctor, y estando frente al doctor empezó a contarle y a decirle: me duele el cabello, el cuello, me duele la rodilla, me duele la espalda, a veces me mareo y me cae un dolor de cabeza muy fuerte, los pies se me inflaman. Y estando él contando todo ello, el teléfono sonó, y cuando vio el teléfono se levantó abruptamente y le dijo al doctor: me tengo que ir. Entonces el médico, muy paciente, lo vio y le dijo: ¿no quieres escuchar el resultado? Le dijo: no, ahorita no tengo tiempo, quizás en otra ocasión. Y salió. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación de Francisco. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que el médico divino nos ayude. Le decimos todo, pero suena el teléfono, suena el reloj y le decimos: no tengo tiempo de atenderte ahora mismo, Señor. Será quizás más tarde. Por eso es que muchas veces nosotros pensamos que estamos escuchando la voz de Dios. Pero las ocupaciones del mundo, las ocupaciones, los problemas, las adversidades, todo lo que nos está pasando, muchas veces no nos permite escuchar al Señor. Y esto no es solamente a aquel que no conoce del Señor. Eso también nos pasa a nosotros como cristianos. Nosotros no tenemos tiempo para atender al Señor, porque a lo mejor tienes que vender algo, tienes que comprar algo, a lo mejor tienes que invertir en algo, a lo mejor tienes que cuidar algo, pero no tienes tiempo para el Señor. Pero cuando llegan los tiempos de crisis, queremos que Dios nos atienda, y aún en los tiempos de crisis, en medio del dolor, no podrá escuchar al Señor. Por eso mi propósito esta tarde es hablar cómo escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Para ello vamos a ver 3 puntos muy especiales, ya que dentro de ellos escuchar la voz de Dios
tiene que ver con escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice: habiendo hablado Dios en otro tiempo a través de los profetas, a través de sus siervos. A ellos no le escucharon. A muchos de ellos los aserraron. A muchos de ellos los maltrataron, los mataron, porque no les querían oír. Y era el Señor hablando a través de ellos a un pueblo al cual Dios había escogido. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido. Pero a veces no queremos que Dios nos hable. Es mejor entender las cosas a mi estilo antes que obedecer a la palabra. Y en ella, nosotros, en su palabra, encontraremos la vida eterna. Por eso es que cuando nosotros empezamos a crecer, nos vamos a ir dando cuenta que hay muchas cosas que nuestra vida necesita cambiar. Y no es por una cuestión religiosa, sino porque Dios quiere que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque Juan en el capítulo 10 y verso 27, Juan en el capítulo 10 y verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, hasta ahí está todo bonito, ¿correcto? Porque nosotros decimos en la última, en la sección B del texto, si usted dice, y usted lee y dice, y yo las conozco, entonces inmediatamente todos levantamos la mano y decimos: Señor, tú nos conoces. Al menos díganme por favor amén. No, espero que no se me hayan dormido. Si esto le dije que va a ser rapidito. Y dice: yo las conozco, dice ahí el texto. Ahora, pero ha leído el texto cuando dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. En el día final, Él dirá: apartaos de mí, hacedores. He ahí la importancia de que nuestra vida dé testimonio de lo que verdaderamente somos como hijos de Dios. El testimonio nuestro habla de lo que realmente nosotros somos. Si nosotros estamos conectados con Dios o no estamos conectados, nuestra propia vida va a hablar de qué tanto estamos conectados con Dios. Por eso, si usted va a Lucas capítulo 6 y verso 46, ahí dicen unas palabras muy especiales. Lucas 6, 46. Y mire, dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros alabamos y bendecimos al Señor. Y hasta ahora, por favor, quiero que escuche esto. Todo lo que le he dicho yo es Biblia. No vaya a pensar usted a decir: el pastor lo está diciendo porque se siente molesto. No, déjeme decirle que dice: ¿por qué me llamas Señor y no hacéis lo que digo? A ver, ¿cuántas veces nosotros hemos sido visitados por la presencia del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos enseña a nosotros y nos dice: hijo, hazlo, hijo, camina, hijo, actúa, muévete, haz lo que yo te he mandado. Pero ¿cuántas veces hemos llegado al extremo de desobedecerle? ¿Alguno que esté de acuerdo conmigo? Dígame. Por eso es que, sin embargo, todavía decimos: ¿y me llamas Señor? Ahora yo pregunto: si Él es tu Dios, qué bueno, hermano, porque Él es mi Dios también.
pero te invito a que le obedezcamos. Te invito a que por un momento obedezcamos, porque Él allí nos está enseñando a través de su palabra lo importante que Él es. Escuchar la voz de Dios hoy en nuestros días implica hasta estas cosas. A través de las redes sociales estamos muchas veces saturados de tanta información. ¿A través de qué? De la televisión, a través de la radio, a través del internet, a través de el Twitter, a través de Facebook, a través del Instagram, a través de los mensajes de texto. Porque también somos influenciados hasta por los mensajes de texto. Ahora, y no se queda allí. Porque esa voz sigue golpeando y sigue hablando. Pero esa muchas veces no es la voz de Dios, sino la de Satanás, queriendo desviarnos a nosotros. Porque no todo lo que usted lee en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cada uno de esos lugares le edifica. Sin embargo, algunos vienen y toman la palabra, porque por ejemplo hay algunos que dicen, tú no debes de respetar a tu pastor, tú no debes de sujetarse, el único pastor es Cristo, obedece porque Él es el pastor de pastores. Ya dejé que lo que estaba ahí en YouTube, en todo esto, influencie mi vida. Entonces quiere decir que yo escuché la voz de Satanás, no la voz que está regida a través de la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos vamos dando cuenta la importancia de poder escuchar la voz de Dios, vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, del verso 1 en adelante. Y usted se dará cuenta qué importante es, porque aquí el proverbista lo que está haciendo es trayendo una exhortación a la obediencia. Porque mire lo que dice el verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y los mandamientos, ¿a dónde están? Están escritos acá. Y estos que están escritos acá hay que guardarlos en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y entonces nosotros cuando hablamos, nosotros no mostramos lo que deberíamos de ser. Alguien que ha escuchado la voz de Dios, alguien que ha sido transformado por la presencia del Espíritu Santo. Es más bien, nosotros seguimos siendo iguales porque cerramos nuestro oído espiritual, lo cerramos y no queremos escuchar la voz de Dios. Porque yo quiero seguir siendo el mismo. No. Por eso es que dice aquí, y empieza el verso 2, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La bendición de ¿qué? De poder atender las escrituras. Porque Dios quiere bendecirnos a todos. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Sabe que nosotros nos aprendemos cualquier otra cosa? Pero lo que menos queremos aprendernos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la debemos aprenderla y llevarla a la acción. No es simplemente aprenderla como una canción del mundo, porque hay unos que se aprenden las canciones del mundo buenísimas, ¿no? Y las zapatean y las hacen. Pero realmente, por eso es que hay algunos que dicen al son del borracho y zapatean al son del borracho. Sí, no. Apréndete la palabra y verás que en la palabra de Dios hay vida. Y nuestra vida cambiará. Ahora, porque verso 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Entonces el mundo sabrá que yo he cambiado, no por una religión, sino he sido cambiado y transformado por el poder de la palabra de Dios. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros hacemos como la del adivino.
Aunque somos cristianos, estamos jugando a la adivinación. A lo mejor esto quizás me salga bueno. Yo me voy a lanzar y al fin y al cabo a ver cómo sale. Deja de estarte jugando esto al adivino. Pídele la dirección a Dios. Habla. Hay líderes espirituales que te pueden ayudar y te pueden encaminar a eso, ¿qué? Para escuchar la voz de Dios. Porque vendrán días en los cuales tú no tengas contentamiento y entonces vendrá el quejar. Porque las pruebas llegan. Las adversidades llegan. Seas tú creyente o no creyente, te darás cuenta que las pruebas llegan. Pero es mejor que las pruebas lleguen cuando uno está bien agarrado de las manos de Dios, que yo esté suelto de las manos de Dios. Porque si Él conmigo, Él será mi soporte y Él será mi fortaleza. Pero si Él no está conmigo y yo no le conozco aún todavía a través de las Escrituras, no le has conocido, hermano. No verás quién es tu ayudador completamente. Por eso el verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque a veces el camino que estamos llevando no es el camino del bien, sino que lo único que estamos es diciendo: yo, así como dijo aquel allá en nuestra tierra, este es mi macho y yo me subo en él y a mí nadie me va a decir que me baje. A veces somos así. Y no se trata, no, es que realmente debemos de aprender a poner cada una de nuestras cosas, ¿el qué? En el Señor. ¿Por qué? Porque en el momento de la angustia y en el momento de la prueba, dice el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Eso quiere decir, el Señor estará contigo. Pero lo importante es que, y no solamente eso, porque si Dios está obrando, está trabajando contigo, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y a veces uno como que dice: no, pues no, yo creo que no le doy al Señor lo que es de Él. Y se empieza a pelear con el Señor. No, es que, no, pastor, ¿cómo va a creer? Mire, si este mes yo hice $7,000. No, pastor, es mucho lo que yo tengo que dar de diezmo, ¿no? Y entonces viene uno a caer en el problema de Ananías y Zafira. Para aquellos que no, si no han leído, por favor, esta parte, váyase al libro de Hechos y búsquelo allí. Y dice que ellos vieron lo que estaba haciendo Bernabé, y cuando Bernabé vendió su casa le dijo a los apóstoles: aquí está todo, vamos. Entonces ellos vieron, a ver, cuántos son bastante emocionales, que así que no se detienen, que son bien agresivos en la emoción. No, aquí todos son bien tranquilitos, gracias a Dios, Señor, qué bueno que todos meditan todo lo que hacen, Entonces Ananías y Zafira tenían ese problema, y como ellos vieron a Bernabé, ellos vinieron y entonces levantaron la mano y dijeron: también nosotros vamos a vender una parte de nuestras posesiones, y todo lo que obtengamos ahí se lo vamos a dar a los apóstoles para la obra. El problema es que una vez vendido la cosa, toda la propiedad, vinieron y dice la Biblia, y sustrajeron. ¿Qué quiere decir de otra manera en el vocablo nuestro o vocablo actual? Sacaron. Y cuando ellos se presentaron delante del apóstol, el apóstol les dijo: a nadie habéis engañado. El Espíritu Santo de Dios ya sabía de antemano lo que ustedes habían hecho. A veces nosotros decimos: no, a fin y al cabo, usted quiere ser bendecido, dele a Dios lo que te dio y verá que nunca le va a faltar. Y si usted llega al momento de limitaciones, no se preocupe, Dios es tan grande y poderoso que Él abre la puerta y te va a bendecir. Te va a bendecir, créelo. Por eso es que acá Él nos está invitando a la obediencia. Y dice: y serán, dice el verso 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Habrá lo suficiente y Dios siempre te dará para lo que tú necesitas. Pero es necesario
Aprender a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Hay quienes que todavía, me recuerdo una persona que vino un día y me dijo que se había molestado porque yo hago mención de lo que es el diezmo. Yo no obligo a nadie que diezme, porque el diezmo es un trato entre usted, hermano, hermana querida, joven, señorita. Es un trato entre usted y Dios. Usted quiere ser bendecido. ¿Sabe que hay algunos que gastan más en accidentes, gastan más en problemas de salud, gastan más y les roban esto y les llevan lo otro? ¿Y sabe por qué te está pasando? Yo te preguntaría primero, ¿qué estás haciendo con lo que es de Dios? ¿En qué le estás robando? ¿En qué le has fallado a Dios? Algunos todavía tienen años en el evangelio y siguen creyendo lo mío es mío y lo de él es de él, y como a él no le toca nada, todo es mío. Bueno, déjame decirte, no te preocupes, hermano, sigue pensando de la misma forma, pero eso no es lo que dice la santa palabra de Dios. Amén. Aprender a escuchar la voz de Dios, déjame decirte, es en toda la extensión de la palabra, porque Dios te guardará, Dios te bendecirá en todo lo que tú emprendas. Número 2. Qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios a través de Cristo. Sí, y usted me dirá, ¿por qué, pastor? Pero si yo soy cristiano, sí. Pero es que hay algunos que todavía no conocen a Cristo. Si hay alguno que no conozca a Cristo esta tarde, yo se lo presento como Señor y Salvador de tu vida. Acéptale. Acéptale. Porque el cantar, el moverse, el danzar, el hablar, no quiere decir que tú eres un hijo de Dios. También los brujos, los santeros, los satánicos, también creen y saben quién es Dios. Pero siguen errados. Y yo le voy a decir, aún ellos al final de todo esto vuelven y se apartan de todo ello, porque saben que solo hay un Dios grande, soberano sobre todas las cosas, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante, dice así. Desde entonces, Mateo capítulo 16, verso 21, dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Qué dice? Y padecer mucho. Ahora, algunas veces uno llega al evangelio y usted, hermano, cree que cuando usted aceptó, como lo dijo uno hermano en las predicaciones anteriores, algunos creen que cuando tú llegas al evangelio se te va a quitar el dolor y te van a pasar la rosa de Sarón encima y te van a decir que te van a hacer pasar bajo el manto sagrado y que ya nada, ningún mal te va a llegar. No, hay algunos que te estafan, te sacan hasta los calcetines y ni cuenta te diste, hermano. Te robaron todo. Pero déjame decirte que las luchas y las pruebas las vas a tener siendo cristiano o no siendo cristiano. Pero es mejor estar en Cristo que estar fuera de Cristo. ¿Por qué lo digo eso? ¿Por qué? Porque aquí nos está dando un ejemplo claro. Si Cristo, el Hijo de Dios, Él viene y padece. Hermano querido, ¿tú qué crees? ¿Que a mí no me van a hacer nada? ¿A mí no me van a hacer nada? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos padecer nada dentro del evangelio. Y yo te diré una cosa, algunas veces uno es menospreciado. Hay algunos que no me quieren oír, hay algunos que no me quieren hablar, hay algunos, pero con todo y esto yo te diré una cosa, yo sigo orando por todos. Yo sigo orando por todos. Y entonces, ¿qué? Pastor, pero usted se las aguanta y yo me las aguanto, ¿y cuál es el problema? Si al Señor lo escupieron, al Señor le hicieron, ¿qué? Lo azotaron.
¿Ahora qué? Porque allí mismo sigue diciendo padecer mucho de los ancianos. Oiga, y mire, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. O sea que todos ellos eran conocedores de quién es Dios. Y los que más atacan, a veces lamentablemente, no son los del mundo, sino a veces los que están en la casa de Dios. Por eso es la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios para poder soportar todo eso. Verso 22 dice: y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. En otras palabras, empezó a darles palabra de ánimo, Pedro, según al Señor, y diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca, porque lo iban a matar. Él iba a morir. Por eso es que algunas veces cuando usted está pasando algo, le está sucediendo algo en la vida o en la congregación, y llega alguien y le dice: no, pobrecito hermano de usted, y que esto, y le empieza a decir, a congratularse con usted. No le está haciendo un favor. Lo que está haciendo es haciéndolo sentir bien. Y si usted está haciendo algo malo, no se lo va a decir, sino que le va a decir: está bien, todo. No te preocupe, usted tiene la razón, usted está haciendo esto correcto. No es así, porque mire lo que dice el verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? Oiga, qué tremendo. ¿Cómo le dijo? Oiga, a ver, ¿cómo fue que le dijo? Porque yo no alcancé a escuchar ni a leerlo ahí. Pero ¿cómo fue que dice la Escritura? Imagínense en ese momento ¿qué Pedro tenía que hacer cuando el Señor le dijo esas palabras. Pedro, ¿sabe qué? Para que me trates así, yo me voy. A ver, ¿cuántos no hemos tomado una actitud a veces en ese momento? Para que me traten a mí así, yo prefiero mejor irme. ¿No? Y si todavía vienen y le dicen: apártate de mí, Satanás, ¿cómo dice? Capaz entonces empieza todo el asunto. No, hermano. Aquí le está diciendo el Señor: apártate de mí. Y le dice: me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces dice el verso 24: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir, y yo decía el día de ayer en la mañana, qué tremendo es tomar la cruz de Cristo, ¿sí? A ver, ¿cuántos han tomado la cruz de Cristo? Cuando tomas la cruz de Cristo, muchos te van a rechazar, muchos no te van a querer. Es más, cuando estés en la aflicción y en la prueba y estás llevando la cruz, ¿sabe qué es lo que hizo Cristo cuando llevaba la cruz? Y todas aquellas mujeres lloraban lloraban. ¿Por qué? Porque Él llevaba la cruz y les dijo: ¿por qué lloráis, mujeres de Jerusalén, por mí? Lloráis por vosotros, que aún todavía quedáis aquí. A veces nosotros somos los que más vamos a padecer a lo que está padeciendo un hermano que está entrando en la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, dice: no, si al hermano le está yendo de la patada, le está lloviendo. Sí, le está lloviendo, pero está tomado de la mano de Dios, pero está su confianza puesta en Él. Ahora yo te pregunto, el día que a ti te pasen las pruebas, ¿estarás tú tomado de la mano de Dios? No, es que mire, es que yo estoy como el que dijo anterior, ese Francisco que usted mencionó, pastor: no tengo tiempo ahora, no le puedo atender, es que me acaba de sonar aquí, mire, en mi reloj, pastor, acaba de sonar que me está vipiando, diría por ahí alguien, ¿no? Me está vipiando, me está texteando porque quiere que nos reunamos por allá, no lo puedo atender al Señor. Hermano, atiende al Señor. Hoy, que hay tiempo,
porque vendrán días en los que ya no habrá la oportunidad. ¿Qué? Porque cuando vamos conociendo cada vez más al Señor y escuchando nosotros su voz, vamos a ir a Mateo capítulo 17. En el capítulo 17, verso 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ahora, mire cómo era Pedro, hermano. 6 días después, o sea que Pedro no se fue. ¿Se dio cuenta? ¿Verdad que Pedro no se fue? ¿Y entonces usted por qué se va a ir? ¿Por qué se va a ir? Dice, si todavía estaba Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, le dijo. A nosotros nos dicen así. ¡Ay! Alguno por lo menos hubiera sonreído. A nosotros nos dicen así y nos sentimos que no, yo ya no le hablo a mi hermano. No le hablo a mi hermano. Háblale, hombre. No le hablo porque me dijo que yo era Satanás. No te preocupes, hermano. 6 días después dice, mire, ahora Pedro va a tener una experiencia inolvidable. Eso quiere decir que mientras nosotros sigamos escuchando la voz de Dios, Él nos llevará de aumento en aumento. Él nos llevará de victoria en victoria. Él nos enseñará día con día que Él está con nosotros y que su obra perfecta se hará en la vida de cada uno de nosotros. Y tu fe y mi fe crecerá porque escuchamos la voz de Dios. Sigue diciendo entonces en el verso 4 dice: Pedro entonces dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oiga, si Elías ya había sido traspuesto, Moisés tampoco lo habían enterrado. Oye, qué manera, qué momento tan especial para aquel que le había dicho al Señor: apártate. Le dijo: apártate en el momento porque estaba siendo usado por Satanás para destrucción del propósito divino del Padre. No dejes que el enemigo te use a ti, porque tú eres hijo de bendición. Y si te equivocas, vuélvete nuevamente como Pedro lo hizo, y entonces verás la gloria de Dios. Le dice Pedro: hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, Señor, una para Elías y una para Moisés. Entonces aquel estaba siendo impactada. Mientras él hablaba, dice que una nube los cubrió. Verso 6, y dice: y al oír esto los discípulos, ¿qué dice? Se postraron. Reverencia. A ver, que al oír esto, ellos se postraron. ¿Sabe que nosotros, y lo digo con todo respeto, Dios está hablando? A veces estamos predicando, a veces es el tiempo de oración, y nosotros estamos ni siquiera tenemos el cuidado ni siquiera de salirnos del aula aquí, donde todos están tratando de escuchar la voz de Dios. Iglesia, diga amén. Ya eso no me gustó, pastor. Eso no me gustó, pastor. Eso. Y como diría aquel, ¿verdad? Aquel actor mexicano: hecho. No me gustó, pastor. Pues yo le digo, hermano, que déjeme decirle que hecho. No es así, porque realmente cuando os congreguéis, congreguémonos para lo mejor, no para lo peor. Así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué? Y dice: al oír esto los discípulos se postraron y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó a ellos y les tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Eso nos dice el Señor a nosotros cuando nosotros entramos verdaderamente a ir nosotros escuchando la voz a través de Cristo. Porque el Señor mismo dijo: yo no os dejaré huérfanos, os dejaré
el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y entonces el Espíritu nos enseña y nosotros entramos a la obediencia. El que está de acuerdo conmigo, diga amén. Muchos de ellos hicieron preguntas al Señor en ese momento. En el verso 10, ahí mismo, dice: entonces sus discípulos preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Yo quiero decirle algo, porque ahí es una pregunta y yo me quise detener para que usted vea lo importante de leer y poder escuchar la voz de Dios. En el verso 11 dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, las pruebas que ahora nosotros pasamos, realmente estos traerán su recompensa en bendición. Porque todo lo que nosotros padezcamos aquí en la tierra, en aquel día, veremos al Señor cara a cara y estaremos con Él. Y el libro de Apocalipsis dice: ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, sino que estaremos con el Señor y reinaremos con Él para siempre. Porque aún ni el sol dará su luz, porque Él con su resplandor se llenará todo y ya no habrá más queja, porque Él estará contigo. Pero esto me lleva a mí al tercer punto: escuchando la voz de Dios a través de nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, pastor? Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, hay fruto. ¿Alguno está de acuerdo conmigo? Dígame. Porque si tú escuchas la voz de Dios, hay fruto. Si no escuchas la voz de Dios, no va a haber fruto. Y esto me lleva a mí a que nosotros examinemos, porque algunas veces cuando nosotros estamos pasando las pruebas, estamos abatidos por las diferentes pruebas que estamos pasando, falta de trabajo, cualquier necesidad, o estamos siendo culpados por muchos, nosotros nos sentimos los más solos, y a veces hasta nuestros hermanos carnales o nuestra familia carnal no nos quiere. Nosotros sentimos que todo se desvanece y nos sentimos lo peor. Pero lo que no entendemos muchas veces es que todas esas cosas tienen un plan divino de parte de Dios. Génesis capítulo 47, verso 13. Dice, y voy a leer allí porque quiero juntar dos capítulos, el capítulo 47 juntamente con el capítulo 48, y solo voy a sacar unos versos esporádicos. ¿Por qué? Porque quiero que observe aquí. Yo voy a hablar de lo que es de la vida de José. Del verso 1 hasta el verso 12 trata la llegada de Jacob a Egipto. Y cuando llega allí, José lo acoge. José acoge a sus hermanos, a su padre, que aún hasta su padre en su momento le dijo: eres un soñador. Y se incomodó su padre Jacob con José cuando él era un muchacho. Ahora, pero quiero que nosotros veamos, y sus hermanos, y yo no estoy hablando de los hermanos en Israel o los cuñados, estoy hablando de sus hermanos de sangre. Sus hermanos de sangre no lo querían, de tal manera que lo vendieron. Y como diría un querido hermano por ahí, que casi siempre me recuerda esa frase, dice: a este muchacho le pegaron una arrastrada por todo el desierto, ¿sí? Hasta llevarlo a Egipto. Allá
llegó él como esclavo. Y vaya que arrastrada. Pero yo pregunto, en realidad, ahora a partir del verso 13 en adelante, cuando yo veo este capítulo, yo digo, este muchacho tenía un corazón grande, un corazón de veras que realmente es digno de que muchos de nosotros imitemos todo ello. Porque hay algunos de nosotros que solo somos primero nosotros, después nosotros y por último nosotros y otra vez yo. Y no se baja del yo porque solo es usted. Si hay alguno por ahí que me diga amén, por lo menos, sí, que está de acuerdo conmigo. ¿Sí? Porque hay algunos que somos egoístas. No podemos compartir nada con los demás. ¿Qué pasó, pastor? Me dijeron, ya todos se quedaron calladitos. Y usted, mire, porque mire lo que empieza a decir. No había pan en toda la tierra. Y el hambre era muy grande. Por lo que desfalleció de hambre toda la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Oiga, qué momento más crucial. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás padeciendo, aguántala, porque a lo mejor tú eres el hijo escogido de parte de Dios para bendecir a los demás, quizás a la iglesia misma en general, quizás a todos en tu familia, pero hay que entender que lo que estás padeciendo ahora, y si tú te aguantas, tú vas a ser de bendición para muchos. Me recuerdo aquellos días que yo me convertí al evangelio, y me recuerdo que habían un par de diáconos ahí medio amargados, ¿sí? Yo no sé si eran medio, pero eran completos, porque eso lo único que veían era lo veían entrar a uno y se le quedaban viendo así, ¿ve? Y le hacían el estómago así, y se le quedaban viendo a uno, y cuando llegaba ahí a ninguno le interesaba quién entraba o quién salía, y mucho menos enseñarles la palabra. A mí ninguno de ellos me enseñaba nada y yo me les quedaba viendo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Decía en aquellos días. Porque yo tenía muchas preguntas que querían que me las respondieran bíblicamente. Pero a veces nosotros estamos en la congregación y no te das cuenta que a tu lado hay un hermano que necesita conocer de Dios a través de la palabra. Hermano, date cuenta que tu hermano que está a tu lado quiere escuchar la voz de Dios. Pero ¿dónde estás tú? Yo estoy muy bien, pastor. Si yo no tengo tiempo para esas cosas, solo soy yo. Y recuérdese, pastor, que otra vez yo y por último yo, y yo te digo que te bajes del yo, porque de un día Dios te pedirá cuenta qué es lo que hiciste con los dones que Dios te dio. Alguno diga amén. Dios te pedirá cuenta. Y aquellos diáconos al final de los años se me quedaron viendo muy serio a mí. Y vaya que algunos de ellos sí me veían muy serio, y a veces llegaron a pensar que yo era el enemigo de ellos. Déjame decirte que yo no soy enemigo de nadie. Yo estoy a favor del Señor y sigo predicando el evangelio para que otros conozcan al Señor. Y si sigo enseñando es para que otros amen a Dios y sepan que Dios es real. Si tú estás pasando problemas, yo te digo una cosa: tómate de la mano de Dios, confía en Él, porque Él lo va a hacer. Verso 18 dice: acabado aquel año, dice, vinieron a él en el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya nuestro Señor, nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. En otras palabras, estos ya estaban pasando un tiempo de crisis. Algunos de nosotros pasamos tiempos de crisis, y algunos de nosotros en esta vida, porque hay algunos de los jóvenes que ni siquiera sabes que tu papá anduvo empeñando la cadena que se compró, aquella de oro, aquella que traía ahí, que fue y la vendió allá por $50, por $25, porque había necesidad de que algo llegara a la casa. Y algunos de nuestros hijos se hacen de la vista gorda. I'm sorry, pastor, but I don't understand. I know, you know what, pastor? I speak English. No, you speak English and you speak Spanish. Hablas español más claro, por lo tanto entiende las cosas buenas. Hay épocas en las que la familia pasa tiempos difíciles, escaseces económicas, y aquí no era la excepción. Aquí había tiempo de hambre y los padres habían vendido todo. Ahora dice, hasta las tierras se estaban llevando allá
¿Para qué? Para vendérselas a José. Y ahora dice, pero no eres este el esclavo, pastor. ¿Cómo no? Ese era el esclavo. Pero en el momento de la escasez, Dios lo levantó para estar ahí, porque era hijo de bendición. Ahora, muchas veces no entendemos, hermano, que tú eres un hijo de bendición. Cuando tú tengas de regalarle algo a un hermano porque lo ves que está necesitado, no te hagas el codo, ve y bendícelo y dale, ¿sí? Y le digo así con toda libertad, porque hay algunos que tienen y tienen para bendecir a otros, y otros tienen necesidad y no te piden, hermano, por vergüenza. Pero hay otros que realmente siguen subidos en el yoyo. Verso 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Oiga, qué clase de administrador era este hombre, ¿no? Ahora, mire la administración de José. En tiempo de crisis, mire, boom, boom. Él no estaba en crisis. Buen administrador. Y venga, a ver, ¿qué quieres, comida? Ven, aquí está, ven. ¿Cuántas hectáreas me vas a dar acá? Hasta te la doy. Vamos, ya. Pero ¿sabe qué? Que una cosa es que seas buen administrador, temeroso de Dios, y otra cosa es que seas un ratero. Un ratero y aprovechado, porque hay algunos que no tienen necesidad de llevarse un bocado más extra y se lo llevan. Y tienen. Y si alguno está de acuerdo conmigo, diga amén. Pero al contrario, en vez de ese bocado, dáselo a otro, porque hay otro que sí tiene hambre. Dáselo. Verso 23. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí, semilla, sembráis, ¿qué? Y sembráis la tierra, y de los frutos daréis el quinto al Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento. O sea, era un hombre justo, no era ningún ratero. Él era justo, les estaba diciendo: vamos, agarren las semillas, siembren, y lo que cosechen también coman ustedes. Pero eso sí, acuérdense de darle a él. Él no dijo a mí, porque él no estaba pidiendo, no, todo lo que él negociaba era para el Faraón. Él tenía un jefe al cual darle cuenta. Yo tengo a un jefe llamado Jesucristo, al cual yo en aquel día yo le daré cuenta de todo lo que yo hice en la iglesia. A él le daré cuenta de todo como yo trabajé al Señor, porque todos los pastores pasaremos ahí en el rayo láser y nos desnudarán completamente. Y los pastores que fuimos rateros, por rateros nos vamos a ir al infierno, y los que fuimos santos por santos entraremos aquí a estar y vivir con el Señor. Porque esa es una realidad. Y usted dirá: bueno, pero qué bueno que no solo dijo a los pastores, Pero yo le digo una cosa: pero el que tiene oído, oiga, que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Si está conmigo, diga amén. Verso 29. Y llegaron los días de Israel. Ahora viene el golpe, mire. Para aquel muchacho que había sido bendecido viene el golpe. Y llegaron los días de Israel para morir. Ahora su padre, él iba a recibir un golpe. Su padre para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos. Oiga, el padre diciéndole al hijo esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque al final Jacob reconoció que ese muchacho había sido escogido de parte de Dios. Dios te escogió a ti, hermana. Dios te escogió a ti. Por eso en algunas familias les digo yo: ¿sabe qué? Su hijo es de bendición, no lo eche a perder. Si usted está echado a perder, pero no eche a perder a su hijo, ¿sí? Sí, porque hay algunos de los padres que a veces estamos echados a perder, hermano. Algunos de nosotros ya realmente ni aceptamos al Señor, pero no nos damos cuenta que hay algunos de nuestros hijos que Dios los ha escogido. Y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Él no quería que lo enterraran allí. Estaba a punto. Mas cuando duerma,
Mas cuando duerma con mis padres me llevarás a Egipto y me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Jamás le echó la culpa a su padre por lo que había pasado, por la arrastrada que le pegaron. Hay algunos de nosotros que hemos sido arrastrados en la vida y no perdonamos a nadie. Tenemos unas raíces de amargura que nos llegan desde el corazón hasta el pie y están amarrados. Y como diría por ahí, y como dirían los niños, hasta nudos ciegos le hicieron, porque no se puede soltar. Ahora, ¿por qué? Pero aquí viene la bendición. Aquí viene el momento más especial. Capítulo 48 de Génesis dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, dice, y se sentó sobre la cama. Pero quiero que vaya al verso 7 conmigo. Mire lo que dice el verso 7. Porque aquí ya está en la conversación entrado Jacob con José. Y le dice: porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra, viviendo en Éfrata. Y la sepulté ahí en el camino a Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Estaban los nietos allí y era tiempo de bendecir. Y cuando se es mayor, algunas veces nuestros hijos piensan que estamos locos. Porque esto me pasa hasta con los míos, ¿eh? A veces mis hijos se me quedan viendo: pero ¿por qué mi papá? Y yo sé que algunos de ustedes también, como mis hijos espirituales, a veces se me quedan viendo: ¿y por qué el pastor hace las cosas así? Como que está medio raro el pastor, ya como que se le está yendo el cassette. No, el cassette todavía no se me ha ido, hermano. El día que se me vaya el cassette, ahí me van a ver sentadito también. Mis hijos me van a agarrar y me van a sentar ahí. Ya no me van a dejar predicar, porque vamos a hacer quedar mal el evangelio. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque ya los ojos de él se habían cerrado y llega el momento en que él tiene que bendecir a sus nietos. Pero allá hay una bendición especial para aquel que todo lo soporta. Hay una bendición especial para aquellos que se aguantan, aquellos que se esfuerzan, aquellos que se mantienen en la fe en Cristo. Vaya conmigo ahora, mire, allí en el verso 15. Y bendijo ¿a quién? ¿A quién bendijo? A José. Sí, porque usted dijo: a lo mejor el pastor se va a dedicar a hablar de la equivocación de él, de que pone la mano aquí, de que pone la mano allá. Yo no voy a hablar de esa bendición. Yo quiero hablar de esta bendición, porque esta bendición viene a su hijo, a su primogénito, viene a aquel que lo ama con todo el corazón, aquel que en su momento vivió tristeza, vivió dolores. ¿Cuántos no aman a sus hijos así y se aguantan y callan, a solas lloran, y por cada uno de ellos se aguantan y están diciendo: mi hijo no entiende que este es el camino correcto, pero el hijo sigue haciendo lo que le da la gana, pero usted sigue esperando que Dios haga la obra en la vida de él. Ahora llega el momento de la despedida, y en ese momento de la despedida viene Jacob y le dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduviese mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy. Oiga, qué hombre más tremendo para decir esas palabras. Aquel que me guardó, aquel que cuando peleó con el ángel no lo mató. La misericordia de Dios es grande. Algunos de nosotros quizás ya no estuviéramos, pero Dios nos ha guardado.
Ahora la bendición de Dios está ahí. Y le dice el verso 16, el ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Qué linda bendición. Pero el primero que hay que bendecir no es al nieto. Deje de darle tanto al nieto. Sí, porque a veces uno, no, es que mi nieto aquí, mi nieto allá, mi nieto aquí. No. Dios no. Bendiga a su hijo primero. Bendiga a su hija primero. Porque hay algunos de los padres que, no, pastor, es que mire que a mí me da pena. Mire, pastor, yo no sé si levantar la mano para orar. Ore por él, hombre, vamos, atrévase, no tenga temor. Sí, porque tienen miedo a orar por su hijo, por su hija. No, es que mi hijo solo es bromas y mi hijo solo aquí, mi hijo. Pues ya en un momento tome la autoridad y dígale, te pones en paz y porque yo voy a orar por ti. Punto, se acabó. Sí, porque a veces el hijo no, que solo se la pasa a jugar. No, dígale, hoy quiero orar por ti porque quiero que tú seas bendecido. Ahora, verso 22, mire lo que dice. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Él, ahora yo le pregunto, ¿no se pregunta usted allí por un momento, ¿será que tenía necesidad José? ¿Para qué no tenía? No tenía necesidad. Pero qué importante es la bendición del Padre. Y hay padres, con todo respeto lo digo, hay padres que tomamos decisiones equivocadas. Le damos en abundancia al que todo lo rompe. Le damos en abundancia al que todo lo destruye. Al hijo que nos saca el dinero por cualquier cosa y se lo damos a él para que lo destruya. No, hermano, dele al hijo el cual usted sabe que ese Dios lo ha escogido. Haga lo que crezca para que él bendiga a sus hermanos. Porque algunas veces uno dice, no. Y no se preocupe, los hijos siempre van a estar en celo. Los hijos siempre van a estar en celo y siempre van a decir por qué. En tiempo de escasez, Dios también escucharás la voz de Dios y Dios te prosperará en tu camino, en tu levantar, en tu andar. Pero conócele, porque Jacob conoció quién era Dios. José pasó muchas pruebas, pero escuchó la voz de Dios. Yo pregunto, iglesia, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo te pido, iglesia, que abras tu corazón y que hagas un alto en el camino y que escuches al Señor a través de su palabra. Job dice, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Un hombre que también padeció, pero que conoció al verdadero Dios a través de las palabras. Conozcamos al Señor a través de ello. ¿Por qué no se pone pie, iglesia? Quizás